Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Torres y yo les voy a hablar acerca de la familia. La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Es considerada como una comunidad natural y universal, con base afectiva que influye en la formación del individuo y tiene interés social. Se dice que es universal ya que a lo largo de la historia las civilizaciones han estado formadas por familias. En todos los grupos sociales y todos los estadios de la civilización siempre se ha encontrado alguna forma de organización familiar. Este grupo social se ha modificado con el tiempo, pero siempre ha existido. Por eso es un grupo social universal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Y según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionado por el grado de parentesco. En el ordenamiento jurídico se estipulan los tres tipos de parentesco. El parentesco por consanguinidad, que son las personas que descienden del mismo progenitor. El parentesco por afinidad, que es la relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge. Y el parentesco civil, que es la adopción. La función de la familia es la responsabilidad que tiene al promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Asimismo, educar a sus miembros bajo los valores morales y sociales esenciales para el proceso de socialización del niño. En un escenario ideal, en la familia debe prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, los afectos, la protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. En este sentido, la familia tiene al menos dos funciones, una referida a los niños y la otra a los adultos. En cuanto a los niños, la familia tiene por función formarlos para que éstos aprendan a salir de sí mismos y a relacionarse con las demás personas en igualdad, en su respeto a las necesidades y en diversidad. Una familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de los niños, como la alimentación y el vestido, pues tiene una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres vivos. Allí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras familias nos conducen en formas de ver al mundo, de pensar, de comportarnos y valorar la vida y la de los demás. La familia le ayuda a los niños y niñas a aprender quiénes son, desarrollar su personalidad y les brinda apoyo emocional. El ambiente en el que crecen los niños define elementos fundamentales para el resto de su vida. En cuanto a los adultos, brindar espacios para superar la instalación de sus rutinas y crear actitudes de apertura, flexibilidad, solidaridad y encuentro mutuo. El rol de la familia, principalmente la familia está constituida por diferentes personas, en el cual encontramos a la madre, que sin duda la madre es el pilar de una familia y debe de preocuparse por transmitir principios y valores a sus hijos mediante un diálogo constante de respeto y amor. Por su parte, los hijos y los padres deben contribuir con este doble refuerzo, valorando el trabajo de mamá y contribuyéndole dividiendo las tareas domésticas. El padre, o más bien, el rol paterno, al igual que el materno, es fundamental para el buen funcionamiento de todo el sistema familiar y para el bienestar de todos y cada uno de sus miembros. Normalmente este rol paterno es desempeñado por el padre, pero no necesariamente tiene que ser el padre el que desempeñe este rol. El rol paterno lo ejerce una figura protectora, una figura que aporte seguridad y cohesión al sistema familiar. El rol paterno es el que transmite autoridad, el que hace que se cumplan las normas como si el poder judicial se tratase. Además, este rol implica acción y un tipo de juego dinámico. El abuelo tiene el rol de contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar, tanto en el sentido psicológico como en el económico, si se puede y es necesario. El cuidar a los niños cuando los padres no pueden hacerlo, eso es beneficioso para los niños y para los abuelos, porque se sentirán más útiles, más considerados y más valorados. Contribuir en el equilibrio de tiempo en el hogar de sus hijos.
recogiendo a los niños en el colegio o quedándose con ellos alguna noche para que los padres puedan salir libremente. El transmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las generaciones. Las historias de familia les encantan a los niños y contribuyen en su desarrollo psicológico. Ayudar en la educación, interfiriendo en la comunicación entre padres e hijos e intentando apaciguar a los dos lados. Y apoyar al padre o a la madre divorciada, pueden suplir en consejos y en cuidados la falta del otro. Y el aprender con sus nietos, acercándose más a las nuevas generaciones y hasta aprender a usar el ordenador. Los tíos. Los tíos pueden ser la solución perfecta al cuidado de los más pequeños de la casa, al igual que ocurre con los abuelos. Estos familiares son una mejor opción para quedarse al cargo de los niños para ayudar a los padres en la conciliación. Además, los tíos también deben ser una figura responsable de cara a sus sobrinos, aunque con un poco más flexible que los padres. Estos familiares siempre deben mostrarse delante de sus sobrinos como alguien responsable que sigue las normas establecidas. Nunca se debe contradecir a los progenitores delante de sus hijos y poner en duda su forma de educar. Los primos. Los primos son aquellos familiares que deseas ver en las reuniones familiares porque sabes que con ellos te pasarás bien a su lado. Gracias a ellos se aprenden grandes habilidades de comunicación y sociales. Pero es que además también se aprende a dar y recibir cariño fuera del hogar, pero dentro de la familia. Ahora vamos con los hermanos, principalmente con el hermano mayor, que el hijo mayor, el primer bebé de la pareja, tiene la oportunidad de recibir una atención plena por parte de sus padres. El hijo mayor es el que más atención recibe, aunque por tiempo limitado. Esta intención es más fuerte que la de sus hermanos menores, teniendo en cuenta que están atendidos por padres inexpertos, con inseguridades que hacen que esta sea más intensa. Con la llegada de hermanos pequeños, el protagonismo del hijo mayor se ve afectado. El hermano mayor debe aprender a compartir la atención de sus padres con su hermano pequeño. Normalmente el primer hijo tiene una actitud luchadora, actitud de líder y sin miedos a probar. Esto es debido a que es el primero en todo. Él no tiene a nadie que le abra camino, debe ser quien tome el papel de líder. Este tipo de situaciones da lugar a una personalidad con un alma de líder, triunfadores, capacidad de esfuerzo, responsables, detallistas, seguros de sí mismo y abierto a los cambios. El hermano mediano. Podríamos decir que suele adoptar el papel mediador dentro de los hermanos. Su forma de ver su papel en la familia es de un poco desatendido por el protagonismo que asumen tanto su hermano mayor, que es el primero en conseguir logros, como su hermano menor, que acoge a todas las miradas desde que nació. Intentan por todos los medios diferenciarse del resto de los hermanos. Esto les lleva a buscar la aprobación de los demás y el apoyo en el círculo de amigos. Los hijos del medio son personas con muchos amigos debido a su carácter complaciente. Esto los convierte en grandes negociadores, constantes y muy leales. La personalidad de los hermanos medianos es flexible, complaciente, cooperativa y con un toque de rebeldía dentro de su papel como parte de la familia, debido al desarrollo de su personalidad a nivel social. El segundo hijo tiene una personalidad con mayor capacidad de socializar, suele estar más rodeados con un grupo de amigos muy amplios. El hermano menor. Los hermanos pequeños suelen tener una personalidad independiente, ya que están mucho más calmada de la que el resto de los hermanos. Están acostumbrados a resolver problemas, se bloquean ante los fuertes cambios y se vuelven un poco egocéntricos por la demanda de protagonismo dentro del núcleo familiar. Han tenido menos responsabilidades que los hermanos mayores, ya que no han vivido situaciones como tener que acompañar a su hermano pequeño o ayudarlo en alguna tarea. No son los que han tenido que esperar para conseguir algo, porque prácticamente han crecido en un entorno sin estrés ni presión por parte de los padres. El hijo pequeño de la casa cuenta con padres expertos que no prestan demasiada atención a ciertos pequeños problemas, además de ser más permisivos con su forma de educar. Esto hace que los hijos pequeños sean más libres, menos responsables y con tendencia a ser más creativos.
que el resto de los hermanos, ya que demandan mayor atención por parte de los padres y el resto de la gente. Normalmente el hijo pequeño desarrolla una personalidad que se aburre fácilmente y busca un cambio constante en su vida. Generalmente los hermanos son los peores alumnos que sus hermanos mayores, más conflictivos en clase y con mayor facilidad para distraerse. Normalmente poseen personalidades abiertas con grandes inseguridades que buscan la aceptación social en todo momento. Este tipo de personalidades suelen optar por carreras profesionales relacionadas con el arte, la música, el diseño, etc. Y ahora vamos a la parte del hijo único, que el ser hijo único es una situación totalmente diferente a la de ser mediano o el pequeño. Se parece en gran parte a la del hermano mayor, pero por una actitud mucho más extremista. Cuando eres hijo único, toda la atención de los padres cae sobre ti. No hay nadie a quien envidiar, con quien compartir, a quien ayudar y no hay necesidad de demandar atención. Pero el hecho de ser el único suele desarrollar personalidades que se socializan mucho mejor con adultos que con otros niños. Los hijos únicos, al pasar mucho tiempo en casa con adultos, suelen ser más responsables y generalmente desarrollan más su capacidad de razonar. El hecho de pasar tanto tiempo jugando solos en casa les hace desarrollar habilidades como el ingenio y la creatividad, mucho más que los niños con hermanos. Los hijos únicos son implacables, muy competitivos y con alma de líder, pero a niveles extremos. Tienden a ser conservadores, perfeccionistas y muy organizados. El hecho de ser hijo único hace que desarrollen personalidades a las que les cuesta reconocer sus errores y por lo general no aceptan bien las críticas. Los tipos de familia actualmente. En la actualidad existe una gran diversidad de familias. Todos los tipos de familia actuales existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que le competen. Número 1. La familia sin hijos. Este tipo de familia está formada por una pareja sin descendientes. Cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por múltiples razones personales. En otros casos, la infertilidad de uno o ambos miembros no se puede solucionar médicamente, motivo por el cual algunas parejas no tienen hijos. El hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia. Las parejas sin hijos también son familias. La familia biparental con hijos. La familia biparental con hijos es la más clásica, también conocida como nuclear o tradicional. Está formada por un padre, una madre y el hijo o los hijos biológicos. La mayoría de la población, al pensar en una familia, se imagina la familia biparental con hijos, aunque cada vez está ampliando más el término. Culturalmente, aún podemos decir que es el tipo de familia más popular. La familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja homosexual, de dos hombres o de dos mujeres, con uno o más hijos. Aunque no es una familia nueva, su presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años. Este tipo de familias han tenido que luchar contra los prejuicios derivados de la homofobia. Mientras poco o nada se cuestiona la validez o capacidad de una pareja heterosexual para formar una familia, las parejas homosexuales con hijos parece que hayan tenido que recurrir incluso a investigaciones científicas que prueban su legitimidad como familia. Afortunadamente, conforme la sociedad avanza, también lo hace la aceptación de las familias homoparentales. La familia reconstituida o compuesta. Esta clase de familia probablemente está más frecuente en la actualidad debido a la creciente tendencia a la separación y al divorcio. Como se deduce de esta introducción, las familias reconstituidas o compuestas son las que están formadas por la función de varias familias biparentales. Tras un divorcio, los hijos viven con su madre o su padre y con su respectiva nueva pareja, que puede tener también sus propios hijos a cargo. Además, el otro progenitor también puede tener una pareja con hijos, por lo que los hijos formarán parte de una gran familia compuesta. Familia monoparental. Este tipo de familia, de igual forma que ocurre con la homoparental, no está exenta de crítica y prejuicios, tanto en el caso de mujeres como de hombres, aunque estos últimos sean aún una minoría.
Las familias monoparentales están formadas por el único adulto con hijos. Generalmente son más frecuentes las llamadas familias monoparentales, en las que el adulto presente es la madre. A pesar de que existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están incompletas, no es cierto. Que este progenitor único necesite forzosamente la ayuda de otro adulto para tirar adelante. Cada vez son más las familias monoparentales que están surgiendo en nuestro país. De hecho, en 2017 ya representaban un 10% total del ingreso de hogares, como lo muestran los datos de la encuesta continuada de hogares, que presenta anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas o el INE. La familia de acogida. Las familias de acogida constan de una pareja o único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal, mientras que no puedan vivir en su familia de origen o mientras no encuentren un hogar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad el mejor entorno posible, hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ellos. El acogimiento puede ser de urgencia, de corta duración hasta 2 años, o de larga duración, más de 2 años, o de fines de semana y vacaciones escolares. La familia adoptiva. Las familias adoptivas constan de una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados. Pese a no tener vínculos de sangre, son igualmente familias que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas. Muchas familias, por problemas de fertilidad, optan por adoptar como forma de acceder a la parentalidad. Otras familias, por convicción personal, prefieren adoptar que concebir. Sin embargo, es frecuente que las familias adoptivas se concentren en los países desarrollados, dado que sus ciudadanos tienen más recursos económicos para poder adoptar. Y la familia extensa. La familia extensa está conformada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. De hecho, pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres y hijos y tíos, etc. También es un ejemplo de familia extensa la situación en la que uno de sus hijos tiene su propio hijo y conviven juntos, o cuando los sobrinos se mudan con sus tíos y primos. Este tipo de familia está tradicionalmente más extendido en países con menos recursos económicos, también frecuentemente en países donde culturalmente se valora la unidad del grupo familiar, como es el ejemplo de Japón, donde es frecuente ver que los padres de familia conviven bajo el mismo techo que la familia nuclear de su hijo.